mira tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Se mira el documento? Sí, licenciado. Bueno, Sí, quiero, se quiero que me ve, pongan licenciado. atención. El día de hoy vamos a ver lo que es el capitalismo. Lo hemos venido desarrollando. Y vamos a ver si terminamos lo que es la etapa del socialismo y a ver si miramos lo que es el socialismo del siglo XXI. A ver hasta dónde nos permite. Vean, el capitalismo, miren, es una forma, es un sistema de vida. El capitalismo es una forma de un sistema de vida principalmente en países eminentemente democráticos. Principalmente se basa en los siguientes pilares: en la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes como tierras, viviendas, vehículos, etcétera, que son los tangibles. Y tenemos los activos o intangibles también, como acciones, inversiones bancarias, bonos, intereses que se obtienen de inversiones de carácter propio, por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Nosotros estamos prácticamente en un sistema eminentemente capitalista. Y recuerden lo que hablábamos de la constitución política de la República de Guatemala, que esta conlleva aspectos eminentemente sociales y también aspectos eminentemente que tienden a ser privados, a prestar ese servicio social desde un punto de vista de un sistema socialista y de propiedad privada, como diríamos, de un sistema de centro derecha. Bueno, ¿qué es el sistema capitalista? Es un sistema económico que se basa en la propiedad privada y de los medios de producción y en la libertad de mercado. Entonces, en un sistema capitalista se basa en que los aspectos de carácter eminentemente económicos, si yo trabajo, si yo tengo casa, tengo mi vehículo, es algo que es de mi propiedad y que yo tengo que utilizarlos y es el goce de los mismos de un esfuerzo que se realiza. Entonces, como lo estamos manejando desde el punto de vista agrario, en el sistema capitalista tenemos como sujetos de la actividad agraria al proletariado agrícola, a los pobres. Tenemos a los campesinos y a los campesinos pobres y a los campesinos medios. Cuando hablamos en el sistema capitalista, estamos hablando del proletariado, jóvenes. Conceptualización que se maneja en el sistema capitalista. El proletariado agrícola es la clase social formada por personas que no disponen de los medios propios de producción. ¿Y cuáles son esos medios propios? Que no tienen tierras, que no tienen los instrumentos. Ellos, estos proletariados, lo que hacen es que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge con la revolución industrial. Vean qué interesante, lo del proletariado agrícola en el sistema capitalista. ¿Cuándo es que surge? ¿Quién es? ¿A qué se dedica?
Él es una persona asalariada. ¿Y quién es el campesino? Son las personas, no las vayamos a confundir con lo que son los grupos tribales o indígenas, no. No, forman parte, aquí los campesinos son más generalizados. Son personas que desempeñan sus labores en el campo, en las actividades agrícolas, ganaderas, producen alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener alguna ganancia. Quiere decir que el proletariado agrícola es una persona pobre, una persona que se encuentra en condiciones de menor. Es una persona que no tiene absolutamente nada. Es el proletariado que vende su fuerza de trabajo. Y los campesinos ellos tienen de qué subsistir. Aquí nos juntamos con el campesino pobre y los medios. Estos constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas, dirigida por la clase obrera. Fíjense, sufren de las supervivencias feudales en el campo del latifundismo, del desarrollo capitalista de la agricultura, de la política del capital monopolista que constituyen parte de la clase más oprimida. ¿Qué significa esto? Que estos campesinos, los medios y los pobres, ellos son fuerzas, es la fuerza social, pero contrario del monopolio, son antimonopolistas. Esto va dirigida principalmente a la clase pobre. Sufren aún, fíjense ustedes, consecuencias del sistema feudal. ¿De quiénes? De los terratenientes, de los latifundistas, de los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Y del desarrollo del capitalista de la agricultura, de la política del capital monopolista, estos constituyen entonces la parte más suprimida. Yo no les voy a preguntar en el examen quiénes son las personas que sufren las consecuencias en el sistema capitalista. Bueno, es lógico que son los asalariados, pero como yo los estoy introduciendo en el campo eminentemente de agrario, entonces si yo les pregunto a las personas que en el sistema capitalista, quiénes son los que más sufren las consecuencias, las consecuencias de parte de los señores latifundistas, principalmente en el sistema eminentemente capitalista, los campesinos pobres, los medios. Ahora, esa relación en el sistema capitalista, entonces, hay algo muy importante. ¿Quiénes son los que mantienen la relación o forman parte del sistema o sujetos del sistema? ¿Quiénes conforman la relación jurídica en el sistema feudal? Entonces son los señores feudales, los terratenientes y los siervos de la gleba. Y en una relación del sistema capitalista, ¿quiénes son entonces los que mantienen esa relación? Entonces, son los latifundistas, son los grandes terratenientes, dueños de la tierra, y el arrendante o el arrendatario capitalista. También es que cuando hablamos del arrendante o arrendatario capitalista, estos les subarrendan en el sistema capitalista a otras personas. Entonces, el arrendatario capitalista toma la tierra en malas condiciones y de la venta del producto saca los gastos y de la ganancia
paga el arrendamiento. ¿A quién? Al arrendatario capitalista. Los productos suben y son de mala calidad por el tipo de tierra en los cuales ellos están produciendo. En otras palabras, los latifundistas o los grandes terratenientes, señores, son los dueños de la tierra y estos la arrendan, se la arrendan al capitalista y estos, si no la ponen a trabajar, no la producen, entonces la subarrendan a otras personas, utilizando un sistema de lo que ha venido quedando del sistema feudal. Y son tierras de mala calidad que se las arrendan a los campesinos o a los campesinos pobres o bien al proletariado. Al proletariado no, porque el proletariado lo vamos a utilizar más en el sistema capitalista desde el punto de vista ya industrial, ya de empresarios. Aquí estamos manejando la terminología desde el punto de vista agrícola. Entonces, en el sistema capitalista, con respecto a la tierra, tenemos los grandes terratenientes, dueños de la tierra. Tenemos al arrendante o arrendatario capitalista. Tenemos y se requiere para su producción tierra, maquinaria, equipo, materia prima, mano de obra de trabajadores, desde luego. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Quiere decir que ya la propiedad privada de la tierra, como es desde luego un sistema capitalista, se va distanciando. ¿Por qué? Primero, al tomarla en arrendamiento el capitalista. Segundo, los préstamos bancarios con garantías hipotecarias, los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse entonces en la renta del suelo. Aquí hay algo muy importante. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. ¿Y por qué se distancia? Porque ya el capitalista ya busca él sus arrendamientos y continúa él por lo que son las fuerzas, los préstamos bancarios. Luego tenemos lo que es la fuerza de trabajo. Es el conjunto de las capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. Ahora bien, yo les mencionaba a ustedes en una de las clases cuando hablábamos de la plusvalía. Y se hablaba de plusvalía cuando se compra algo y se incrementan los valores o los precios. Se compra una finca, un terreno, una casa y con los años pues tuvo plusvalía. Desde el punto de vista eminentemente económico, capitalista. Pero cuando hablamos de plusvalía desde el punto de vista de Carlos Marx, cuando hablamos de plusvalía desde el punto de vista social comunista, este es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de haber cubierto el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. Entonces, la ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. Pero nosotros lo estamos manejando desde un punto de vista de lo que habla Carlos Marx, de lo que habla Engels, de lo que se habla del capitalismo propiamente dicho.
La ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Actualmente le podríamos llamar nosotros las horas extras, pero las horas extras en nuestro medio, en nuestro sistema, eminentemente son pagadas legalmente. Y si no, pues presentamos demandas, denuncias. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista eminentemente doctrinario. ¿A qué se refiere la plusvalía? O sea, el fruto del trabajo no retribuido al obrero. Lo que yo les mencionaba a un principio. Miren, plusvalía, teoría marxista, también denominada como supervalía o plusvalor, fue definida en la obra de Carlos Marx. En esencia, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se apodera el empresario. Dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación en un sistema eminentemente capitalista. Yo quiero que quede claro lo del capitalismo que busca la propiedad privada para el bienestar de las personas. Es un sistema eminentemente democrático, en donde haya inversión, que se respete la regla del juego. Si tienen alguna duda, pues lo podemos platicar al final de la cátedra. Sigamos. Miren, pues. Vean qué interesante lo que estamos viendo. Ustedes ahora van a principiar a ver la ideología de cada uno de todos los partidos políticos. ¿Cuál es la ideología de la Unidad Nacional de la Esperanza y cuál es la ideología del Partido Semilla? Ideológicamente, jóvenes, este 20 de agosto, aquí no se va a ir a votar por aspectos ideológicos. Aquí vamos a ir a votar porque estamos en contra del sistema eminentemente corrupto. Porque si hablamos desde el punto de vista ideológico de cada uno de los partidos, yo les diría, ¿cuál es la ideología del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, que es de un socialdemócrata? Y diríamos que del Semilla es de centro, una ideología del centro de derecha, tal vez centro de derecha. ¿Y qué es lo que busca esa ideología de la Unidad Nacional de la Esperanza? Es la incrementación, incrementar más empresas. Gracias. Pero a la vez les van a incrementar el 100% a los impuestos para utilizar ese dinero que les pasa al gobierno para distribuírselos a los pobres. Y ese partido ya hizo gobierno y lo hizo mal. Entonces démosle el beneficio de la duda al otro. Creo que podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Entonces, actualmente, no vamos a ir a votar ideológicamente por uno ni por el otro. Vamos a ir a votar porque estamos en contra del sistema. Pero si vamos a ir a votar nulo o a manchar la papeleta, no lo hagamos. Ya lo demostramos en las elecciones anteriores, que estábamos en contra. Ahora vamos a votar para que no continúe la corrupción. Bueno, el socialismo.
¿Qué es? Miren, pues, quiero que al terminar estos aspectos estemos listos para las próximas votaciones. Miren, pues, el socialismo, miren, es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Busca la igualdad, el aspecto eminentemente equitativo en la sociedad. Esa es la doctrina política y económica del socialismo. Sigamos. Es decir, que en este aspecto, los medios de producción, pues, deben de permanecer o estar en la clase eminentemente trabajadora. Y que exista una igualdad. Sigamos. El sistema social o el sistema de organización social, o sea, esta doctrina, esto lo conforman partidos políticos y movimientos sindicales que afirman la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales. Si se dan cuenta ustedes, ¿qué es lo que nos dice el artículo 4 de la Constitución Política de nuestra República? Habla de la igualdad de condiciones y de que todos tenemos nuestros propios derechos inalienables y que además nosotros gozamos con el artículo 43 de la propiedad privada. Es una constitución que tiene aspectos eminentemente de derecha y aspectos eminentemente doctrinales, aspectos eminentemente de carácter social, cuando se habla sobre el bien común, los intereses colectivos. Y también se habla de los intereses y de los derechos privados. Entonces, el socialismo, decíamos, lo conforma un partido político o bien lo puede conformar los movimientos sindicales que afirman la superioridad de los intereses de la sociedad sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el bienestar de la comunidad, la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio, para concluir con la división de clases. Es decir, que en el sistema social no debe haber divisiones de clases, debe de existir la igualdad y la consiguiente lucha entre las mismas por efecto de las desigualdades que el capital como plusvalía o atesoramiento engendra entre poseedores y desposeídos, entre empresarios y trabajadores. Sigamos. Entonces, el socialismo es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Nos preguntamos, ¿hay socialismo en Nicaragua? ¿Hay socialismo en Venezuela? ¿Hay socialismo en Cuba? Si los medios de producción, desde un punto de vista, deben de estar en la clase obrera, y el otro punto de vista también deben de estar en el Estado.
Entonces, el socialismo es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Es en su sistema. También se define por socialista a toda teoría o doctrina o movimiento que aboga por su implantación y a su vez se deriva de la esencia política del comunismo. Quiere decir que el comunismo puede ser el padre o la madre del socialismo, porque es del comunismo donde se deriva el socialismo. El socialismo reviste entonces dos formas o características. Pero si ustedes se dan cuenta, esas dos características que reviste el socialismo es porque tiene como origen el comunismo. Es decir, que del comunismo surge entonces el socialismo, que puede ser un socialismo estatal o puede ser un socialismo conformado por la clase eminentemente trabajadora o bien por los que forman los sindicatos. Entonces, el socialismo reviste entonces dos formas. Estatal, a través de la nacionalización y planificación económica de la producción. En el pueblo recae la tierra, el subsuelo, los bosques, agua, minas, nacimientos de minerales, máquinas, tractores, transportes, medios de comunicación, fondo básico de vivienda, bancos. Pero son patrimonio de todo el pueblo o de toda la sociedad socialista. Pero el pueblo representado por el Estado. Es decir, que todos los medios de producción están en poder de la clase trabajadora, de los trabajadores, de los sindicatos, etcétera. Pero todo ese patrimonio está conformada por la clase socialista, pero a la vez quien tiene la representación de todo ello es el Estado. Y la no estatal está conformada por las cooperativas, mediante la propiedad comunitaria en un sentido amplio, representado por un grupo de personas que velan por edificios, construcciones, agricultura, ganado. Estas dos características, que es del Estado y no estatal, han sido el tránsito de la clase obrera y campesina, trabajadora hacia el socialismo. Ahora bien, la propiedad socialista estatal de todo el pueblo que representa la forma más alta de la sociedad socialista es el resultado de la expropiación. Vean esto, la propiedad socialista estatal dice, de todo el pueblo que representa la forma más alta de la sociedad socialista. Eso es el resultado de la expropiación de la burguesía y de los terratenientes. Se desarrolla y se multiplica por la acción del trabajo de los obreros, de la industria, del transporte perteneciente al pueblo en su conjunto. Significa esto de la propiedad socialista estatal de las expropiaciones que se dieron a la clase burguesa, de las expropiaciones que se dieron a la clase terrateniente, a los latifundistas. Todos los latifundistas que estaban en Cuba y cuando llega Fidel Castro, cuando se da la revolución, son expropiados.
Y ahí se va conformando lo que es la sociedad socialista, en donde los bienes de producción las tienen entonces el pueblo, pero representado por el Estado. Y a consecuencia de ello, nos preguntamos quién es la primera república de Latinoamérica o de América como país socialista o del continente americano. Es Cuba. La República de Cuba, primer país socialista del continente americano, logrando con ello dar paso a un país independiente en lo económico y en lo político. Hay algo muy importante que es lo que nos interesa más que todo. Su reforma agraria hizo propietarios, fíjense, a más de 100,000 pequeños productores. Expropió fincas, o sea, todos los burgueses. Nacionalizó todos los latifundios norteamericanos que existían en la isla, logrando con ello soberanía económica y política del país. Entonces, en un sistema socialista, al establecer la propiedad, fíjense, de los medios de producción, desaparece completo el sistema de propiedad privada de los bienes de capital. ¿Por qué desaparece la propiedad privada? Porque los bienes pasan a conformar parte de la sociedad, de la clase trabajadora. El socialismo entonces continúa siendo un movimiento de interés político, promovido por activistas intensos y autoproclamarse como un movimiento de lucha político en contra del gobierno, mediante revolución o evolución social o por reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases, lo que veníamos platicando. Estas deben de estar estratificadas y subordinadas unas a otras. Idea del sistema comunista, cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. Sigamos. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Ahora vamos a ver lo que es el socialismo entonces y el comunismo. Decíamos entonces que el socialismo viene de lo que es el comunismo. El comunismo es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Esta doctrina es netamente intervencionista, contrario al liberalismo democrático. El comunismo utópico. Cuando hablamos de un comunismo utópico, podríamos decir que estamos ante algo muy perfeccionado. Lo utópico no es la regla. Entonces, el comunismo utópico que cree en ideales posibles. Aquí podríamos hablar algo de utópico del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y del señor Maduro. Pero estamos en el comunismo utópico que cree en ideales posibles. Este comunismo utópico está representado por Platón, San Agustín y otros. El comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. Ustedes, muy pocos creo que han leído lo que es la dictadura del proletariado.
Y ella toma el poder de la clase obrera, pues, en otras palabras. Ahí estaba este Guzmán Buckler, que era doctor en sociólogo. Nos daba nos daba socialdemócrata, nos daba el socialismo, el comunismo, nos daba en la universidad. Él hablaba sobre estos aspectos de la dictadura del proletariado. Ahí hay libros que hablan de la dictadura del proletariado. Oye, no, no los tienen, están engavetados, escondidos, ya no los ponen ni a la venta. Entonces, el comunismo utópico es ideal, representado por San Agustín y por Platón. Ahora, el comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? ¿Qué sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera, en la cual se crea un Estado obrero, el cual, como todo Estado, sería una dictadura de una clase sobre otra? Pero en este caso de la clase trabajadora sobre la burguesía. Por ahí andan muchos libros de la dictadura del proletariado. Entonces es esa división que se da esa dictadura, pero es una dictadura que hay de los trabajadores sobre la burguesía. Por ejemplo, en Europa, la clase trabajadora solo quiere trabajar 4 días a la semana. Antes se trabajaba de lunes a sábado, mediodía. Se quitó sábado. Ahora ya andan en busca que solamente quieren trabajar 4 días a la semana. Y ya se está logrando. En América Latina hay países en donde ahora las plazas que tienen ahorita los burócratas quieren que estas plazas sean ya heredadas. Viene la jubilación y que la plaza le quede a un heredero, a un hijo. Entonces la dictadura del proletariado es cuando la clase trabajadora está sobre la burguesía. Es una especie de socialismo integral y se enfrenta al comunismo libertario, sistema en el cual se compensan en criterio teórico libertad y comunidad dentro de los programas anarquistas. Es decir, que hay un desorden social como en Venezuela, en Nicaragua. La variedad de matices del comunismo, su actual evolución, lo alejan del marxismo, en el cual se confundía, dado que el manifiesto comunista, redactado por Carlos Marx y Engels, sirvió de base a la fracción del socialismo más avanzado. Esta se denomina comunista por la vía del título dado por Marx. El comunismo, entonces, jóvenes, es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada. Es decir, que en el comunismo no hay propiedad privada. En el capitalismo sí. No existe propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Cuba. Los bienes de producción los tiene el Estado. Todo lo que produce se lo distribuye en manera equitativa a la clase necesitada. Entonces, ¿por qué andan huyendo hasta los jugadores de pelota? Ellos no pueden tener absolutamente nada en Cuba.
Cuando vienen a Estados Unidos, se fugan de las concentraciones porque quieren quedarse en América. Porque aquí vienen a hacer su vida, aquí vienen a hacer su vida privada, aquí vienen a hacer sus medios de producción. Mientras en Cuba y en otros lugares los están manteniendo y dándoles sus porciones para que puedan subsistir. Esa es una copia de la UNE, que les da su bolsa solidaria para una semana. Eso lo trajeron de Venezuela. Cuando la gente estaba muriendo de hambre, les regalaban en bolas sus comidas. Esta señora vino a imponer la bolsa solidaria. Así no es la cosa. El concepto de comunismo, término cuya utilización se remonta, decíamos, a Platón, en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada, y mientras el consumo se vive en común. Si ustedes se dan cuenta, se ha dado una vuelta completa a lo que es la evolución del materialismo histórico dialéctico. En la etapa primitiva, ¿cuáles sean las relaciones o la base fundamental de las relaciones de producción? En la base primitiva, jóvenes, que todos los medios que existían, existían en forma compartida y era en forma en común. Era un sistema comunista entonces, solo que ahora tenemos un sistema comunista tecnificado, como dice Marta Hanecker. Ha sido una gran evolución. Hemos caído en un sistema comunista en donde no hay propiedad privada. Los medios los medios de producción están en el Estado, donde todos no hay división de clases y todos los medios pues, corresponden en partes iguales. Entonces, aquí hay algo muy importante. El concepto de socialismo apareció entonces por primera vez en 1834. ¿Quién dice que Hugo Chávez o que este señor venezolano Maduro crearon el socialismo? Eso es mentira. Eso está como dice un candidato ahorita a presidente para el 20 de agosto, que dice que va a ser un proyecto de plazo de una plaza del nivel desde las Américas hasta la salida de la Roosevelt, dice. Sí, ese es un proyecto que tiene que analizarlo y estudiarlo el alcalde, que es a quien le corresponde. El ejecutivo tiene sus funciones. El vicepresidente, ¿qué es lo que la función del vicepresidente? Es la de coordinar a todos los ministros. El presidente de la República es el encargado como jefe de Estado de administrar la administración de la cosa pública. Pero que no diga, que no sea tan mentirosa, hombre, que no quiera babosear al área rural, al área urbana. Que va a ser un paso del nivel aéreo, dice, como en Europa, a caer hasta Misco, de la Avenida de las Américas para descongestionar el tránsito. Ese es un proyecto que tiene que hacer lo que es la iniciativa privada y pública, pero principalmente es el alcalde, el encargado de velar por esos problemas de tránsito en la ciudad. Que no quieran engañar. Bueno, sigamos. Muy mentirosos, hombre. Miren, el concepto del socialismo, les decía, apareció por primera vez en 1834. Describe la organización colectiva de la producción y distribución, en tanto el consumo permanece siendo particular. El socialismo nace en 1834. Entonces, en el siglo XIX, por el ascenso del capitalismo industrial, el socialismo evolucionó
como ideología de economía política, proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general, que sería el denominado movimiento socialista. Entonces, el socialismo recibe en gran impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo moral político como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico que podría hacerlo realizable, utópico, que cree en ideales posibles, según la doctrina del materialismo histórico. Utópico es que el alcalde diga, señores, yo voy a hacer, pasos a desnivel, les voy a construir puentes en donde realmente es necesario. Está planteando aspectos eminentemente utópicos que le corresponde a un alcalde de la capital. Pero un alcalde no se va a hablar aspectos que no son utópicos. Estaría cayendo en falacias, en demagogia, en unas grandes mentiras. Con el surgimiento del marxismo, los medios socialistas y los fines comunistas, estos son absorbidos y son reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida por la lucha de clases hacia una etapa comunista final sin clases. Gracias al marxismo, las ideas socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico, entonces llamado comunismo. El significado de facto del socialismo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba. Los movimientos políticos contemporáneos son visión abstracta, híbrida. Han denominado como socialdemócrata la ideología de la Unidad Nacional de la Esperanza, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas. Los socialdemócratas dividen las diferencias en cuanto a aspectos eminentemente económicos entre las personas, con el fin de distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobiernos entre todas las personas de forma arbitraria y limitada. Los socialdemócratas, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre personas, con el fin que se deben distribuir toda la riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. Es decir, que se deben de distribuir todos los medios. En este modelo socialdemócrata de este partido político, ya que estamos en elecciones, las personas de clase alta, es decir, personas pues que son empresarios, que tienen empresas, que son personas que en efecto tienen los medios de producción. Entonces, en este modelo socialdemócrata, las personas de clase alta se les requiere pagar impuestos más altos que a la media, de manera que paulatinamente disminuya la riqueza de los mismos y la riqueza llegue a las manos del gobernante actual
y éste decida distribuir la riqueza en su criterio. Quiere decir que con la conformación de las empresas y los nuevos empresarios de la clase alta, estos, en efecto, ellos deben de pagar más impuestos, que estos impuestos deben de ser equitativos en el sentido del que el más gana debe de pagar más, el que menos gana no debe de pagar impuestos o debe de pagar menos impuestos. Pero en el sistema socialdemócrata, lo que surge es que los que más ganan, los que son empresarios, la clase alta, debe de pagar mayores impuestos. El Estado viene y agarra los impuestos de ellos y ellos miran qué hacen con ellos, distribuírselos en la bolsa solidaria, darle de comer a las personas pobres, perfecto, los comedores, de acuerdo. Pero, sin embargo, ellos son los que están acumulando la mayor parte de la riqueza de estas personas. Entonces, el socialismo se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, razón por la cual movimientos socialistas confrontan dilemas ideológicos. Por eso es que andan ahí en unas publicaciones de chat y un montón de cuestiones de internet, de la Agenda 2030. Señores, la Agenda 2030 hace señalamientos de los casamientos de personas del mismo sexo, aspectos homofóbicos, de las burlas, del lesbianismo. Mira, habla, se relaciona a muchas cuestiones actuales. ¿Quién no quiere conocer aspectos de esa Agenda 2030? Pero esa Agenda 2030 no está en ningún plan de gobierno en Guatemala. No está de la UNE ni del movimiento Semilla. ¿Por qué están intrometiendo aspectos que no tienen absolutamente nada que ver en nuestro sistema de gobierno? Si nosotros tenemos nuestra propia constitución, que es la columna vertebral de el ordenamiento plenamente preestablecido. Aquí se casa un hombre y una mujer. ¿Por qué no se va a casar el presidente con Miguelito? No, porque las reglas del juego y las leyes no se lo permiten que se vayan a casar a Las Vegas, a otro lado, pero aquí no. Aquí el lesbianismo existe, pero si van a vivir, que vivan como quieran. Tal vez cuando salgamos del cascarón y salgamos de este aspecto homofóbico que hay, que se casen, que se dé la unión de hecho, pero eso es en el futuro. Actualmente no. Bueno, no se vuelve a la clase. Miren, yo no sé si nos quedamos acá o continuamos. ¿Qué dicen? Porque aquí, permítame, aquí ya entraríamos a lo que es el socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez, ya habla también de Nicolás Maduro, o lo dejamos para el próximo día de clase, jóvenes, porque ya llevamos una hora. ¿Nos quedamos acá? ¿Qué dicen? ¿Qué vamos a sacar, Lick? Bueno, pues sí, porque ustedes van a recibir otra clase ahorita y los quiero que estén descansaditos. Así también yo soy descansado y le entramos ya con ganas a criticar este marasmo de ideología que hizo Chávez en Venezuela, que fue realmente una situación difícil, caótica, que trajo como consecuencia cómo está viviendo ese pueblo venezolano. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Nos quedamos acá, si no, pues nos veremos el próximo, lunes. Todo claro, licenciado, de mi parte. Todo claro, licenciado. Muy bien. Todo claro, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado.